Y hablaste de otro tema que cada vez va a tener mayor importancia, el tema legal. Yo te decía, demandan mucho a las empresas que hacen impermeabilizaciones. Probablemente sí, probablemente no. Pues todo Las depende del que, tipo de trabajo, ¿no? y de la Como respuesta todo. que ustedes den, ¿no? Exactamente. Si tú estás, ahora sí, comprometerse con lo que uno habla. Claro, Si hoy te estoy diciendo, te cobro tanto porque voy a hacer el suministro de estos materiales desde marcas, calidades, mano de mano obra. de obra, tienes que responder a eso. Si en algún momento el cliente nota que no lo estás haciendo, está en todo su derecho. Él te De puede, al acuerdo. menos en mi caso, se puede amparar por un presupuesto que se les da por escrito, en el cual cuando ellos entregan un anticipo se les da un recibo, en el cual dicen, oye, pues no, con ese respaldo, ellos pueden hacer válido legalmente cualquier situación, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, esta persona me engañó. Hola. Ahora, para hacer una impermeabilización nada más hay que hacer una evaluación en losa. Primero, no charcos. Segundo, el acabado de la losa. Si el acabado de la losa es rugoso pero parejo, a lo mejor no me alcanzo a explicar en esa No, parte, sí, sí se entiende. pero vaya, hay veces las losas están bien parejitas pero tienen cierto rayado porque así el maestro lo dejó o por lo que arrastra la regla, pero están parejos. No hay unos chipototes ni unas Cuando hay humidotas. un chipote es un problema para el impermeabilizante porque ahí se va a rasgar. Exacto, si tú pones una carpeta, ¿qué es lo que pasa? Como por ejemplo hoy con su hoja. Si aquí vemos un chipote y la carpeta llega, hace esto. Claro. Y después cuando vas pisando Exacto, ahí se alrededor, siente. lo rasgas. Porque no tiene tanta flexibilidad para aguantar ese tipo de trato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Superficie con un buen acabado. Uno. Mientras más liso, mejor. Exactamente. Es muy difícil encontrar una losa casi pulida. Sí las hay, nos la hemos encontrado y dices, qué bonito. ¿Qué es lo que pasa? Las carpetas asfálticas y quien te diga, ahora sí que vamos a hablar todo con sinceridad, quien te diga, la carpeta asfáltica se adhiere totalmente a la losa, no es cierto. Para que la carpeta asfáltica se adhiera a su totalidad, al 100%, debe ser un acabado pulido, un acabado fino, como lo que usted ahorita tiene en los muros. Porque no hay resquicios o no hay lugares donde la carpeta no va a bajar. Pero aún así en superficies muy lisas llegan a quedar burbujas en esas Vamos carpetas. a mencionarlo, no burbujas aquí. Vamos a mencionarle las partes donde por ciertas situaciones la membrana no alcanza a bajar, por ejemplo. Pero cuando hace calor y Bajan, el trabajan. aire contenido se dilata, entonces empiezas a ver que se infla En ese cuestión de aire chipotito. contenido ya es una mala instalación. Sí, Eso ya es otro caso pero diferente, pero sí ocurre. ocurre. Pero en una buena instalación, si el cliente llega a subir y dice, oye, es que aquí lo siento flojo, aquí no pegó, tal cual. Ninguna carpeta asfáltica adhiere al 100%, a menos de que fuera un pulido. ¿Es recomendable inyectarlas para que salga el aire? No, porque no, cuando son malas instalaciones, lo que se recomienda es quitar, o al menos la Pero sección puede haber afectada. algún detalle muy pequeño por el que valga la pena no levantar la carpeta. Pues lo que se puede hacer, haga de cuenta, es seccionar nada más el pedazo que no pegó bien y volver a seccionar. Eso no te genera un Lo costo muy alto, cortas, exactamente. le pones un parche Ujú. que cubra muy bien. Exactamente, y sobre eso otro parche sobre, digamos, como quitar una loseta. Ahora, Quitas un cuadro de loseta, pones uno nuevo, pero como estamos trabajando con agua, encima se pone otra carpeta. un cuadro más Acrílico grande, con membrana. de acuerdo, Exactamente, otro que lo parche de otro proteja nada material. más. Exactamente. Estamos hablando, digamos, ya sobre reparaciones, sobre prefabricados. Si usted llega a notar esta parte donde dice burbujas, es muy difícil saber si es una burbuja por ahí. Lo que sí se puede saber es si es una mala adherencia o, digamos, un mal trabajo. Si hay muchas burbujas, como usted lo menciona, y esto nada más se sabe cómo está antes la losa. Si la losa estaba muy mal, es normal. Se puede colocar una carpeta sobre una losa que no está tan bonito el acabado, Claro. pero el cliente debe estar consciente de que va a haber estas falsas adherencias. No llega a bajar el material. Muchas veces nos lo hacen mención, es que aquí no pegó, es que es muy normal. Para eso es la garantía por escrito. Cliente, sí, se siente, ahí está, se le avisó que no pega un 100% y estas son las partes que no va a pegar. Sí. Llueve.
Ujú. Oye, pero pues tiene la burbuja, porque así lo mencionan, pero no es una burbuja, es una falsa adherencia, pero no tengo problemas. Estamos trabajando bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas partes donde el cliente quiere, pues sí, proteger su inversión y pues quiere ver todo perfecto, ¿no? Y que esté al 100%. Y eso, digamos, sí nos comprometemos en esa parte y donde nuestra capacidad como instaladores llega es hacerlo mejor porque llevamos esta garantía por escrito. Oye, ahora todo esto que estás hablando toca el tema de asesoría. Sí, A veces se prestan las circunstancias para que uno asesore adecuadamente o ustedes lo hagan, en fin, en cualquier área de la construcción. sí, Es importantísimo que se valore esta asesoría para que realmente el cliente tenga un buen resultado. es correcto. Ahorita que estamos hablando, digamos, de las losas, la carpeta, en mi opinión, lo que yo he Claro, visto, sí, exacto. la carpeta prefabricada, a mí me parece muy útil cuando es una sola pendiente, O dos, o pero dos, muy pronunciadas. sí, Ujú, con una pendiente hablábamos hace rato, me decías mayor al 5%, sí, que quiere decir que por cada metro medido horizontalmente, 5 centímetros 5 de centímetros altura, y exactamente esa de es la altura. inclinación que te da. De ahí o más, Ujú, pero una sola pendiente, una sola caída. A veces encontramos caídas en edificios muy grandes, como en algunas escuelas, digamos, hablemos la Politécnica, la Tecnológica, donde la necesidad de las bajadas pluviales hace que se encuentren las pendientes. o por un mal trazo para el flujo del agua, ¿no? O sea, las Mm, hacen que se encuentren, entonces, pues no, lo pero que eso sería lo define, no, mejor, no, bajadas diferentes, no, ¿no? eso se define desde el proyecto. O Ok, sea, tú sabes dónde va a haber, dónde va a estar una bajada, que ahorita hablamos de eso que dijiste que es importantísimo, ujú, una bajada, y cómo dividimos el resto para que sean áreas que contribuyan a llevar el agua ahí. sí, Llamamos áreas tributarias, ¿no? Llevan el agua a determinado lugar. Pero a veces cuando las pendientes se encuentran, en mi opinión, digamos, cuando hay una combinación de hay una caídas, solución. ¿Sabe cuál es la mm, solución? ¿cuál? El darle el sentido al agua. Si las pendientes llegan de cierta manera a la carpeta, luego se tiene que cruzar a ese sentido. Pero a veces la carpeta, te encuentras que la carpeta, digamos que tenemos esta Sí, pendiente así, sí, 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 ¿sí? encuentran, se encuentran. Ujú, Tú vienes con la carpeta de aquí para acá y se ujú, coloca como si fuera teja, viene sí, para acá. Pero aquí en el canal, en la parte más baja, vas a tener que colocar la carpeta de manera que la pendiente se invierte. no, seguir esa misma fluidez, pero en una sola sección. Si le pones la última abajo y Ujú. después las otras encima, Vamos a sí, imaginarlo, pero ¿no? a Como un veces no se canalón. puede. Ah, exacto, pero a veces no se puede. Y Es difícil, a es mí me difícil. parece que cuando por alguna condición de las pendientes hay un punto donde la carpeta se invierte su colocación, digamos, Ujú. queda así, De hecho, está mal hecho. Ajá. y entonces empezamos con problemas porque el agua Topa. va a pasar. En Choca algún contra el traslape y entra. Es como si fuera la lámina. Si tú la no, pones al revés, choca exactamente. y entra. Es la misma situación en las carpetas asfálticas. De hecho, cuando se coloca una carpeta asfáltica, esa condición debe de llevar, que debe ser en contra de lo que es el flujo del agua. Se empieza donde está la bajada de agua y de ahí nos vamos para arriba. Yo vi problemas muy serios en la tecnológica y en la politécnica de aquí, en ese sentido, ¿no? Y veías y decías, debió haber sido otro sistema. Y probablemente sí, o probablemente otra mano de obra, o otros materiales. En, Sí, esta, en este tema de la construcción en sí, es un mundo. Es un eh, mundo donde tú y puedes a veces decir, y cada yo, circunstancia hay que analizarla con todo lo que la influye, ¿no? Quizá materiales, manos mano de de obra. obra, proyecto, Exacto. construcción. Todo deriva de. Entonces, yo lo que siempre recomiendo cuando es un problema, digamos, ya estamos en la última etapa, en la etapa, digamos, más también más importante, porque como lo que platiqué, ¿no? Tienes algún electrodoméstico, un buen acabado en tu losa, Es la se protección, perjudica, exactamente. es como la piel que protege al edificio, ¿no? Exactamente. Entonces, es donde es más fácil atacar, pero si tú sabes cómo atacarlo. Para eso tenemos una amplia gama, desde prefabricados a acrílicos. Sí, Los prefabricados no existen nada más de un tipo, existen de tres. que son. Los con gravilla, Ujú, los lisos ujú. y la derivación de fibras vidrio y fibra poliéster. A ver, los dos primeros los conozco, el tercero, ¿cómo es?
fibra vidrio o fibra poliéster. ¿Cuál es su apariencia? La misma. O sea, hoy tú ves un fibra de vidrio o un fibra poliéster, es exactamente el mismo material en acabado. La única diferencia es saber dónde colocar un fibra vidrio o un fibra poliéster. Los fibra de vidrio, los impermeabilizantes, la carpeta asfáltica, en su compuesto central de lo que ve en el asfalto, lleva un refuerzo. Puede ser fibra de vidrio o fibra poliéster. ¿Como una malla? No, como una pelusa que va integrada en el asfalto, ok. desaparecida, digamos. Parecido a lo que son las fibras para refuerzo de concreto. Que es como Muy parecido, una pelusa, muy parecido, pero muy fino. Sí. De hecho, tal cual, expertos en el tema, como yo, si tú me presentas hoy un material, yo sé decirte qué es. Es un fibra de vidrio, es un fibra poliéster. Si hoy aquí yo le traigo una muestra, dígame cuál es cuál, no vas a Yo saber. no lo voy a saber. Y no es de verlo, es de palparlo. ¿Cuál es el más resistente ahí? Exacto. Fibra poliéster. Son los que son, digamos, los más utilizados o los que se deben de utilizar en ciertas condiciones. Y ahí es donde le falla a mucha gente. Sí. Y es por economía. Pasa lo siguiente, un fibra de vidrio hoy, nosotros lo instalamos con material mano de obra en 305 metros cuadrados. Híjole, sí está caro. Y tú ya haces la cuenta, por ejemplo, en una casita de 60 metros, que es ¿Eso fue fibra de vidrio? Fibra de vidrio. ¿Y fibra poliéster? Hay de 10 años, que es el más económico, 490. Si nos quejamos del de 300, el otro va a más del 50%. Exacto. Y entonces aquí estas evaluaciones siempre se hacen a conciencia de que los trabajos queden bien y nosotros poder respetar esta garantía. Muchas empresas o muchas personas no lo hacen más por el precio y quedarse con la chamba. Eso es lo que hace mucha gente. Usted platicó en el inicio de la plática sobre la parte de que pues las manos de obra, pues hoy tú dices, yo si me lo echo te voy a cobrar tanto y al último te das cuenta que ni maestro era. En este ámbito es exactamente igual. Por ganarte la chamba una persona, yo hoy te voy a decir, te voy a impermeabilizar con 30,000 pesos 100 metros y te voy a dar una garantía de 5 años. Ah, el tal me dijo lo mismo. Fíjate que, y me está cobrando 25,000 pesos. Fíjate que nosotros tenemos un problema similar cuando hacemos un proyecto. Exacto. Pongamos un ejemplo. Sí. A veces la gente me dice, hágame unos, cada vez nos dicen menos, pero antes se usaba mucho, hágame unos planitos, hágame un croquis, o dame una idea, ¿no? Y bueno, sabemos que estamos hablando de un proyecto, pero el proyecto no es lo mismo en este despacho que en el despacho que está en tal calle, no es lo mismo. El precio tiene una razón de ser. Pero hay otro problema muy serio. El arquitecto que está en otra calle, no aquí, cobra de determinada manera y nosotros cobramos de determinada manera. Sí. Y si llega un cliente y, ejemplos, hablamos de un proyecto y le decimos, bueno, va a costar 50,000 pesos. Y dice exactamente lo que tú. No. En tal calle a mí me cobran 8,000, 10,000 pesos. ¿Ok? Sí. Y piensan que es lo mismo. Exacto. ¿No? Entonces, yo he llegado a recomendarle a las personas, ¿sabe qué? Está bien, no me contrate. Contrate a alguien que le cobre más caro que yo para que le dé un mejor servicio que yo. Porque si usted cree que con un trabajo que le van a cobrar una tercera o una cuarta parte de lo que nosotros le cobramos, le aseguro que si analizamos aquellos resultados y esto, no tiene nada que ver en cuanto a calidad. Hay márgenes de utilidad, todos lo sabemos, ¿no? Hasta dónde puedes ganar con algo bien hecho. Claro. Que eso es lo que yo siempre hago énfasis con el cliente. Yo te estoy cobrando 30,000 pesos porque te doy una garantía de 5 años. Ah, no, pues él también me la va a dar. Perfecto. Gracias a Dios, en esta parte tenemos las garantías por escrito, que digamos han copiado el modelo muchas personas. Usted lo sabe, cuando algo es exitoso, pues replicas, ¿no? Ah, se le hace así, pues yo le voy a hacer igual. Entonces nos hemos topado con ciertas empresas donde pues la empresa tal cual hoy te dice, hace la inspección, pasa la situación. Por ejemplo, la que tengo yo hoy. Hoy hicieron una llamada, ¿sabes qué? En una hora que hicimos de casi 700 metros cuadrados, donde habían contabilizadas 85 entradas de agua, hoy me llaman y me dicen, oye, ¿podrás venir? Tenemos 2 filtraciones. Pues hasta te da gusto. De 85 a 2, una clínica, donde hay muchos aparatos. Entonces dices, no soy infalible, ¿qué es lo que pasa? Pues en 500 metros se me puede ir algo. A la gente es muy normal.
Aquí la parte es donde yo ya entro como empresa y digo, ¿sabes qué? Vamos a ver. Si yo checo, llego y no tiene ningún desperfecto la casa, o bueno, la obra, en este caso la clínica, no tiene ningún detalle en cuanto a que alguien lo haya maltratado, perforado, rasgado, quemado, ¿sabes qué, cliente? Pues sale, algo nos falló, no te preocupes, te lo vamos a reparar sin costo. ¿Qué pasa con otras empresas? Hoy yo cobré, vamos a hablar de un número X, no es lo que cobramos, pero vamos a hablar en esa dimensión 100,000 pesos. 100,000 pesos donde yo te digo, te voy a respaldar y tú ya no vuelves a gastar. Hoy lo estamos viendo en práctica. ¿Qué es lo que pasa con otra empresa que te está cobrando 80,000 pesos? Híjole, ¿qué cree? Aquí aplica mucho que realmente lo barato sale muy caro, ¿no? ¿Qué cree, cliente? Es que sí, no póngale 2 filtraciones, póngale a lo mejor una, ¿no? Pero fue en los 2 años siguientes. La garantía que ahí dimos fue de 6 años. Lleva 2 años. Tiene 2 filtraciones. Ok, se atiende. Es una dimensión muy grande. Llega otra persona y dice, es que, ¿qué crees? Es que, y te empiezan a inventar cosas donde, digamos, de su maña o de su argot, si es que manejan un buen argot, en hablar con cosas que tú dices, ah, ¿qué me dijo? Sepa. Pero te marean en pocas palabras y te dicen, no te voy a aplicar la garantía por esto y esto. ¿Cómo entonces? Léale, está en las letras chiquitas de mi garantía. Entonces es lo que encargamos al cliente, que lean bien sus garantías y que saquen todas sus dudas. Y si realmente les van a responder, gracias a Dios tenemos empresas que respaldan a los clientes contra empresas, ¿no? Como que dan un servicio, ahí está Profeco. Profeco te ayuda para el control de las calidades de los productos y ahí está la que te ayuda cuando metes una demanda, no me acuerdo ni cómo se llama. La que está de hecho creo también en presidencia. Procuraduría Federal del Consumidor. Algo así. Pero también es Profeco. Pero bueno, no recuerdo. Ahí sí le editan esa parte para que ya después pongan ahí el que es, pero no recuerdo ahorita el nombre. Pero sí, estas demandas se aplican y no necesariamente llega a pasar la gran cosa. Pero sí te da, digamos, como que alguien te está respaldando y ciertas empresas les da miedito. Sí son muy demandadas las empresas de impermeabilización. Nos tocó ver muchas, sí. ¿Sí? Sí, demandadas en cuestión legal, en cuestión de muchas formas, por malos usos de, pues sí, como le dije, juegas con la economía y con los sentimientos de un cliente. Entonces, está muy canijo. Fíjate, ahorita que estamos hablando de eso, ahora yo quisiera pedirte que nos salgamos un poquito Sí. de la parte técnica Claro. propia de tu área, Sí. pero que toquemos otros temas que tienen que ver finalmente con esto. Hablabas de las bajadas de agua pluvial. Sí. Desde hace muchos años el reglamento de construcción establece que por cada 100 metros cuadrados de losa debe haber una bajada pluvial de 4 pulgadas. Una de 4. En los proyectos que aquí hacemos, es muy probable que si tenemos una losa de unos 200 metros, metamos 3 o 4 bajadas. Estás sobrado. No. ¿No? ¿Qué crees? No. En relación al reglamento sí, pero en relación a la realidad no. Ok. Porque yo he visto que ocurren dos cosas que son, o tres cosas que son muy importantes. Una, hemos tenido eventos donde en 3 o 4 horas ha llegado a llover lo de 3 o 4 meses, sí, en un ratito. Aquí en Tulancingo, ¿no? Sí. En los días pasados ha estado de manera muy intensa. Estábamos platicando de las bajadas de agua pluviales. Te comentaba que desde hace mucho se ha mantenido un parámetro que dice por cada 100 metros cuadrados de losa, de cubierta, debes contar al menos con una bajada pluvial de 4 pulgadas de diámetro, ¿no? 10 centímetros. Y desde hace mucho nosotros aquí incorporamos, si tenemos ejemplo una losa de 200 metros, quizá 3 o 4 bajadas, por varias razones. Una, ha ocurrido aquí en Tulancingo y que no estamos con los problemazos que tienen en Acapulco con Otis, ahora con Eric, por ejemplo. Pero aquí hemos tenido algunas ocasiones en que en unas 3 horas o menos nos llueve lo de 3 o 4 meses. Sí. Entonces en una bajada pluvial se te va a tapar. Si le sumas hojarasca, tierrita, en fin, algunas partículas, y una mala trayectoria que permita que desaloje de manera rápida, se complica. Por otra parte, hemos encontrado, igual que tú,
unas losas grandes con unas bajadas de 2 pulgadas, Sí. ¿no? Y la gente cree que eso va a funcionar bien. En términos generales, los propietarios, a todos los que estamos en esto, nos tienen confianza, en términos generales. Desafortunadamente, a veces quizá hacemos las cosas mal y el propietario sigue confiando en nosotros. Y a veces tienen una muy mala asesoría. Es correcto. Y cuando alguien llega y le decimos, ¿sabe qué? Esto no le va a funcionar. Tampoco aceptan tu asesoría. Exacto. Porque alguien más les habló, como hace rato. Exacto. Les habló bonito, lo mareó, Sí. y ya lo metió en un problemón, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a llegar en un punto donde podamos hacer conjuntamente algunas recomendaciones a quienes nos escuchan o nos ven. Sí, claro. Una de ellas, en mi opinión, más de una bajada pluvial por cada 100 metros cuadrados. Mínimo de 4 pulgadas. Con un buen trazo que permite el desalojo rápido de todo lo que llueva, que no choque cuando está en el registro con el flujo de otra bajada, que no se enfrenten los chorros, que se sumen en la misma dirección, eso es muy importante. Esa turbulencia que se genera va provocando que el agua no se desaloje de manera rápida. Ok. Ahora, hace tiempo tuvimos aquí una granizada que fue tan intensa. Los registros, tal cual. Claro, llega el agua. donde llega el agua, exactamente en los registros, ¿no? Ajá. O en los tubos. Porque a veces nos hemos encontrado cuando hacemos alguna remodelación que el tubo de la bajada va contra la dirección del flujo del tubo principal. Se enfrentan. Ajá, sí chocan. Chocan y ese choque produce una turbulencia, va generando un tapón momentáneo y no permite que el agua se desaloje. Porque a veces vemos en los pozos de visita en las calles, en esas alcantarillas de las calles, donde parece fuente, sí. ¿No? Lo que sucede adentro rebasa la capacidad de ese tubo. Okay. Y por donde desfoga, por las alcantarillas. Y aquí al contrario. Parece que no, pero ese taponamiento momentáneo va impidiendo que se desaloje el agua de manera más rápida. Sí. Y que la losa permanezca en mejores condiciones y no se inunde o se desborde hacia otros lados, ¿no? Sí. Esa es una de las primeras. La otra, hablaste de la junta de colindancia, se llama. Sí. Lo que una gente llama mi pared y la contrapared, el vecino, ¿no? El vecino. Debe haber necesariamente al menos una separación de 5 centímetros. Okay. Y eso en construcciones de 1 o 2 niveles o algo así. A mayores alturas debe ser mayor la separación, porque en sismo chocan. Las casas, las construcciones tienden a cachetearse. A veces la que es más bajita es más fuerte y daña a una más alta, pero a veces la alta es más fuerte y daña severamente a una pequeña. Pero hablando en cuanto a el agua, la humedad que entra por esa separación, tiene que haber una solución que llamamos tapajuntas. Entre esta construcción y la vecina, en esta separación tiene que haber o una lámina o un pedazo de losita. No, el chaflán es esa inclinación que permite... bueno, sí, perdón. Si la construcción una es mayor que otra, aquí en la unión de ellas, ¿sí? Tiene que haber un chaflán que es una especie de triangulito corrido. Exacto. ¿Sí? Que debe permitir que el agua que pega en la grande escurra y caiga en la chiquita. Es correcto. Hay una costumbre así como que el que construye después es el obligado a poner esa tapajuntas, ese chaflán, que puede ser metálico, plástico, con tabique, con una losita, etcétera. Sí. Pero finalmente un elemento que impida que el agua entre sobre esa punta. Porque va a dañar las dos construcciones. Es correcto. Y las va a dañar pues de una manera muy severa mientras no se solucione. Hablaste de eso. Sí. También mencionaste la autoconstrucción. Sí. O sea, cuando el dueño selecciona el producto que va a hacer o él construye su casa, etc. La autoconstrucción yo creo que ha sido desafortunadamente una solución a la que se ha recurrido mucho porque como sociedad no hemos sabido responder a esa necesidad de que tiene mucha gente que no que hace las cosas por su propia cuenta. En muchos casos porque no hay de otra.
pero también en muchos otros porque quizá no hemos encontrado la manera de que como sociedad veamos que es más económico proporcionarles una adecuada asesoría que permitir que se hagan las cosas como actualmente se hace. Y hablaste de otro tema que cada vez va a tener mayor importancia, el tema legal. Yo te decía, demandan mucho a las empresas que hacen impermeabilizaciones. Probablemente sí, probablemente no. Pues todo Las depende del tipo de trabajo, ¿no? y de la Como respuesta todo. que ustedes den, ¿no? Exactamente. Si tú estás, ahora sí, comprometerse con lo que uno habla. Claro, Si hoy te estoy diciendo te cobro tanto porque voy a hacer el suministro de estos materiales desde marcas, calidades, mano de obra. mano de obra, tienes que responder a eso. Si en algún momento el cliente nota que no lo estás haciendo, está en todo su derecho. Él te De puede, acuerdo. al menos en mi caso, se puede amparar por un presupuesto que se les da por escrito, en el cual cuando ellos entregan un anticipo se les da un recibo, en el cual dicen, oye, pues no, con ese respaldo, ellos pueden hacer válido legalmente cualquier situación, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, esta persona me engañó. No sé cómo se diga legalmente, pero pues vaya. Y yo creo que desafortunadamente estamos en un camino donde va a haber cada vez más demandas en todos los ámbitos de la construcción, no específicamente en las impermeabilizaciones, en muchos. Y esto deriva, yo pienso, a lo mejor es a lo que va a llegar usted, es lo que pasa hoy en día. Por ganarse un trabajo, cobran menos. Las personas que llegan a cobrar menos bajo su experiencia o sin experiencia, porque me ha tocado ver de todo, nada más es por ganarte el trabajo, porque ellos piensan cuánto es lo que ganas tú. Por ejemplo, nosotros como marca, la marca que tenemos de respaldo, nosotros tenemos una utilidad en dos sentidos. Una es la utilidad sobre materiales y una pequeña utilidad en trabajo. ¿Qué te quiero decir hoy? Que si tú, por ejemplo, impermeabilizas conmigo, es un precio más accesible que le diera un maestro pintor. ¿Por qué? El maestro pintor hoy te va a decir, tienes que comprar, obviamente haciendo un trabajo profesional, un trabajo profesional mío contra un profesional pintor, llamémoslo maestro albañil, llamémoslo maestro herrero, la persona que sea, pero que tenga la experiencia de hacer un trabajo profesional. Yo lo menciono mucho y eso, por eso son muy buenas las carpetas asfálticas para mucha gente. Y eso sí siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque hay hay muy poca mano certificada o que realmente la sabe instalar, primera. Segunda, el impermeabilizante asfáltico no permite estirarlo. Si hoy mido una losa y digo son 70 metros, hace uno la cuantificación y dices me voy a llevar 7 punto y tantos rollos, casi 8. Si yo hago el trabajo o lo hace, por ejemplo, el maestro pintor o quien lo haga, te tiene que pedir exactamente el mismo material, porque si no, tú no alcanzas a cubrir la losa, porque el material no hay forma de estirarlo o hacerlo menos. Sí hay forma. Va a ver. Se diluye, ¿no? No, estamos hablando de la carpeta asfáltica. Ok, ese sí. En el acrílico. Exacto. Y ahí problemas. Ahí es donde a esa parte quiero llegar. Por eso para el cliente cuando quiere, digamos, algo certificado y no se acerca, digamos, a una mano de obra o a una empresa establecida con prestigio, es si has prefabricado, ¿eh? O sea, si hoy yo te estoy diciendo te voy a cobrar tanto con prefabricado y te dice el maestro te lo voy a hacer con tanto, ya nada más es ver si el maestro tiene la experiencia para colocarlo, porque para todo existen mañas. En los prefabricados lo que llega a pasar muy comúnmente es dos factores. ¿Te pasas de calor o te quedas corto? Si te quedas corto de calor, la carpeta no pega y en su totalidad está desprendida. ¿Y si te pasas? Hoy no se nota dentro de medio año, un año, dependiendo de condiciones climáticas, se le hacen burbujas al impermeabilizante donde tú las pisas y se desprende la gravilla como si fueran granos en la cara, lo exprimes o lo revientas y ves el asfalto abajo. Se pasó de calor. Se pasó de calor. Y sobre esas ámpulas o donde se revientan estas ámpulas es donde empieza a hacer la filtración el agua, porque ya tienes un cráter. Y ya entrando ahí, va a ir se esparce sobre la carpeta y hace un desborrito. Fíjate, ahorita hablaste de otro tema que es muy importante, la certificación. Ustedes tienen mano de obra certificada. Certificada por la marca. Estamos encontrando otra realidad en la que se piensa que el proyecto es cualquier cosa. Yo cada vez sostengo más, el proyecto es la inversión más importante
Sí. para terminar con la construcción adecuada de cualquier inmueble. Y hablemos ahorita de lo que usted acaba de decir, simplemente las bajadas de agua. Lo que yo he encontrado, si hubiera sido un proyecto de usted, no hubiera existido eso. No, Porque usted de antemano sabe que la bajada debe ser de 4 pulgadas. Ahora explíqueme las obras que he encontrado de 2. o nosotros hemos encontrado O sea, unas losas de 40, 80, 100 metros con Y una o dices, dos no te bajadas, pases. bajadas de este tamaño, cuando Sí. debería haber mínimo de este y varias. Y hay regresando a las bajadas. Hace años aquí en Tulancingo hubo una granizada tan fuerte que el hielo en las calles tardó Ah, como una semana en derretirse. su. ¿Qué fue lo que pasó en algún trabajo que teníamos en una remodelación? Y eso después me di cuenta que ocurrió en varios lados, platicando con otras personas. Ujú. Entró el hielo, el granizo, se fue al fondo, en la curva que llevaba el drenaje, ahí se tapó. Tapono. Ese taponó. Era granizo y agua, ¿no? Entonces, el agua Se amoldó y hizo su tapón iba bonito. subiendo, exactamente. Y curiosamente, en la planta baja no teníamos problema, pero en la planta alta el agua estaba saliendo en las coladeras de los baños. Agua. Ahora sí que fue un caso así rarísimo. Extremo. Afortunadamente veces. nosotros nada más llegamos a remodelar, no teníamos nada que ver con todo eso. Pero al destapar el registro, pues encontramos la boca del tubo con hielo. Ujú. No había manera de despegarla, porque no era solamente el codo. Veíamos que había seguramente mucho hielo en la parte vertical del tubo. Ujú. Imagínate eso cuando es una sola bajada. Sí. En una superficie de 100 metros o que son más. Entonces ahí debería ser indispensable tener más de una bajada. Ahí el reglamento requiere actualización, en mi opinión, requiere actualizaciones en varios puntos. Uno de ellos es este. Yo creo que debe ser un número mucho más importante, ¿no? A veces hacemos proyectos de, digamos, 300 metros, tengo 5 bajadas o 6. Y estoy convencidísimo que es muchísimo más económico esto que aspirar a una sola bajada, que va a traer muchos problemas. Ahora, volviendo a esta parte de la certificación que tú tienes y que nosotros, en nuestro caso, tú compites contra alguien que hace autoconstrucción, contra alguien que hace otra actividad, Sí, exacto. ¿no? Y que aplica un impermeabilizante. Hace ratito decías, no hay manera de estirarlo. Bueno, en ese momento yo dije sí, pero me refería al acrílico, ¿no? Sí, y eso Cuando es te a lo dicen, que no, voy. no pida una cubeta, le alcanza con 2 galones, Eso es lo que nos con 3 pasa. galones. Exacto. Y entonces Y por eso es a lo que la primera parte que lo platicábamos, ¿no? diluyes y es un problema muy El serio. cliente le tiene más confianza a las carpetas asfálticas. Los acrílicos es la parte que tienen, ¿no? O sea, que la gente no le tiene confianza por tantas personas que se avientan a hacer los trabajos, sin ninguna asesoría realmente, Y ¿no? seguir estos pasos que mencionas Y nada más hay y en los meter acrílicos. la cantidad de material que se debe meter. Exacto. Y en los acrílicos, de hecho, cada vez que se acerca un cliente a nosotros, ya sea por una llamada o ya sea por recomendación o ya sea por la forma que sea, cliente, si hoy en tu bolsillo no entra una impermeabilización de nosotros, ahora sí que el trabajo que nosotros ofrecemos, si lo haces con cualquier otra persona y si lo haces con cualquier otra marca, te voy a dar el tip para que un trabajo esté bien hecho. Y el tip es bien fácil, facilísimo. En el caso de los acrílicos, donde es un precio más accesible que las carpetas. Porque si no estás poniendo una carpeta, no es por el hecho de que pues digas, a lo mejor es económico o no es económico, o el factor que tú quieras ver, pero si lo es por lo económico, pues si no quieres poner una carpeta, pues lo más ideal es un acrílico por el costo. Las garantías, al menos con nosotros, son casi iguales. Pasa lo siguiente. Los materiales asfálticos son más caros que los acrílicos por su naturaleza, son derivados total de petróleo. Entiendo que los acrílicos igual, pero llevan ciertos otros elementos. Entonces los asfálticos por eso son más caros hoy. ¿Y qué crees? Si yo ahorita te digo que hay carpetas asfálticas de 5, 10, 15 años y lo más solicitado son 10 o 15, aunque sean más caras, el cliente nada más ve cuánto le va a durar contra lo que está gastando hoy.
Pero lo que hablamos hace rato, 305 contra la que más se le asemeja o la que le llega enseguida, que es 10 años, 490. ¿Qué es lo que pasa ahí? Un 50% más, casi. Mucho más. Más, un 60 casi. Sí. 60 más o menos.